Enredando las mañanas. Ya estamos con el compañero Leonardo del Grosso. Leonardo del Grosso es militante de la multisectorial no a la base militar yanqui en Neuquén. Y si les parece, ya para ir avanzando, le daría los buenos días y por supuesto las gracias por esta comunicación a Leonardo. Sí, te estoy escuchando perfectamente, Mónica. Buenos días y gracias a ustedes. Bueno, Leonardo, consultarte sobre un tema que realmente, no es nuevo, no pasó antes de ayer, sino que me parece que está tomando un poco de estado público en estos últimos tiempos. Vos en todo caso ya nos corregirás, en el sentido de la instalación de una base militar estadounidense en Neuquén, que ya hace varios años que se viene intentando, por supuesto de forma muy clandestina, de forma irregular, clandestina, silenciosa, sin la consulta, no solamente la consulta, sino sin el correspondiente comunicación al pueblo neuquino y al pueblo de todo el sur de la República Argentina, y pensar que esta base, aparte que supuestamente es una base con fines humanitarios, que ahora ya dirás vos cuáles son esos fines humanitarios, está construyéndose muy cerca de lo que es el emprendimiento de fracking de Vaca Muerta, ¿no? Lo cual hace sospechar absolutamente más qué significado tiene esta supuesta base militar. Así que, Leonardo, si vos nos podrías contar un poquito y ponernos mejor en tema. Sí, esto viene desde hace bastante. Sabemos que el Comando Sur, Pentágono, siempre han tenido la intención de poner bases militares en los territorios que quieren dominar. Durante el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, eso separó esa tendencia que había. Y en otros países de nuestra América, donde hubo gobiernos también democráticos y que interpretaron los deseos del pueblo, también hubo un párate a ese militarismo en un tiempo a principios de este siglo. En algunos países como en Ecuador, como Bolivia, etcétera, etcétera. Pero, como sabemos, ellos siguen insistiendo. Entonces, en 2012, por ejemplo, la movilización popular, la denuncia, logró impedir que se instalara una base. Ellos le dicen, los yanquis hablan siempre de ayuda humanitaria porque mienten en todo, sí, ¿no? Así como vemos las fake news, por algo la palabra fake news es en inglés, digamos, ¿no? Las noticias falsas. ¿Por qué? Porque esa doctrina es una doctrina inventada por Estados Unidos. Entonces ellos dicen base humanitaria. O sea, en este lenguaje así esquizofrénico, ellos le llaman humanitario, por ejemplo, a lo que hacen en Colombia, ¿no? Ellos le dicen humanitario. Los falsos positivos son humanitarios. Los falsos positivos son humanitarios. El entrenamiento de militares para que aprendan a torturar, para que aprendan a ser crueles, cosa que todos sabemos que la crueldad es una cobardía total. De ser cruel, eso lo enseña Estados Unidos, pero eso se llama humanitario. Y bueno, en Neuquén, desde hace mucho tiempo, de 2009 ya, que viene intentándose esta beta de lo humanitario entendido como lo entiende Estados Unidos, ¿no? Se viene intentando que Estados Unidos ponga sus pies ahí porque sabemos los recursos energéticos que existen en Neuquén, ¿no? Claro, Leo, te corto, porque justamente es a la entrada del aeropuerto, muy cerca de la capital provincial y de Vaca Muerta. O sea, exactamente. Y justamente en la confluencia de dos ríos tan importantes como son el Limay y el Neuquén. Exactamente. Sí, es un punto geopolítico de máxima importancia. Neuquén es una provincia que tiene agua, tiene recursos de agua, petróleo, minerales. Gas, petróleo, minerales, como vos lo marcás. O sea que no es casual el lugar donde se les ocurre que se necesitarían ayudas humanitarias en contra de catástrofes naturales. Esto es todo una cobertura, es todo una mentira, justamente para que Leo, se puedan infiltrar. Claro, las catástrofes humanitarias de Neuquén son algo cotidiano. No, para nada. No existe ningún tipo de catástrofe humanitaria, no es zona de huracanes. Lo más que puede haber son lluvias fuertes en alguna circunstancia muy especial y cada muchos años, que además no necesitamos, aunque tuviéramos catástrofe, no necesitamos que Estados Unidos nos venga a ayudar, porque en realidad la catástrofe es la presencia de Estados Unidos. Esa es la catástrofe. Acá
vos ves Colombia, un país que tiene un montón de bases militares de Estados Unidos. ¿Qué pasa en Colombia? Hay terrorismo, pero terrorismo del Estado, terrorismo de Estado. Falsos positivos. A la audiencia debería saber qué es un falso positivo. Un falso positivo es el ejército colombiano formado por Estados Unidos, mataba campesinos y le ponía uniformes de la guerrilla. ¿Para qué? Para hacer estadística. Para hacer estadística. Hace muy poco, la Justicia Especial para la Paz justamente hace una audiencia con militares de alto rango, conjuntamente con familiares, eran muchísimos, 200 familiares de 200 campesinos muy jóvenes y campesinos muy jóvenes, reconociendo a viva voz los falsos positivos y diciendo que ellos de alguna forma necesitaban presentar ante el gobierno nacional, las autoridades de Estados Unidos, algún tipo de acción, digamos, positiva. Entonces, por lo tanto, lo que hacían era sacar a estos jóvenes con algunas promesas de trabajo, de mejorías de sus territorios, matarlos, y esto que vos estabas comentando, ponerle. Esto sale publicado en la prensa burguesa, aparte, no es un invento nuestro. Digo, para dar un poco más esta idea de los falsos positivos. Sí, o sea, yo me pregunto, cualquier persona que tenga algún tipo de moralidad, de moral, yo me pregunto si esto no es algo absolutamente siniestro, perverso, malvado, condenable. Bueno, esa es la doctrina de los Estados Unidos. Entonces, obviamente que quien es capaz de hacer semejantes cosas y matar de esa manera tan cínica y tan inhumana, sabemos los crímenes que ha cometido Estados Unidos a lo largo de toda su historia, indudablemente no te va a decir la verdad, no te va a decir que en Neuquén quieren, porque ellos dicen que quieren, que donan a Defensa Civil de la provincia un edificio para Defensa Civil. Eso es lo que ellos dicen. De hecho, no hay un expediente, no se conoce públicamente un expediente. Todos los actos del Estado tienen que tener expedientes, tienen que tener documentos, son documentados. Y estar publicados aparte. Son documentados, lo único que hay es la declaración de un fiscal del Estado que dice, él certifica con su palabra, pero no muestra ningún papel. Claro, algo porque la multisectorial y particulares hicieron denuncias y pidiendo informes para decir, bueno, a ver qué es lo que hiciste, por dónde pasó. No pasó por ningún ámbito parlamentario, nada. Se hizo todo de manera furtiva, pero ¿qué pasa? Hacen como hace la justicia en Argentina, como hacen los jueces de la Argentina, que son certificadores de injusticias en realidad. Ya tienen el sello de la ley para certificar injusticias. Una escribanía de la injusticia, digamos, repartida por todo el territorio nacional. Exactamente, lo que es la Corte Suprema hoy en la Argentina, una escribanía de las injusticias. Y lo mismo sucede en el caso del fiscal de Neuquén, que dice, yo certifico que esto es una donación sin ningún condicionamiento. No hay que aceptar eso. No hay que aceptar eso. Y en todo caso, hay que si es sin ningún condicionamiento, que lo maneje, en vez de manejarlo Defensa Civil de la provincia, que lo manejen las organizaciones sociales. Y seguramente no van a dejar las organizaciones sociales que vengan los narcotraficantes de la DEA, porque la DEA es la que maneja el narcotráfico en el mundo. Todos lo sabemos, es Vox Populi. Porque es imposible que en tu territorio tengas, en tu país, Biden tenga a la mayoría de los adictos del mundo y Estados Unidos, con el poder que tiene, no sea capaz de impedir el envenenamiento. Simplemente eso lo maneja el propio Estado de los Estados Unidos. Bueno, Colombia, justamente, Estados Unidos está represente, ¿y cuál es la consecuencia de la presencia de Estados Unidos? Principal productor de cocaína del mundo. Uno de los principales. Lo mismo pasa con México, que hoy López Obrador está intentando, dando una lucha muy seria, el país que más cerca está de Estados Unidos, el que tiene la frontera más grande terrestre con Estados Unidos, por donde entra toda la droga que va a Estados Unidos, y vemos también lo que es México, desapariciones, torturas. Hoy López Obrador está intentando cambiar esa historia siniestra. Todo tiene que ver con Estados Unidos. Entonces nosotros, yo que soy nacido en Neuquén, tengo mi familia, etcétera, no quiero que la paz de la sociedad neuquina se vea alterada por la presencia del Comando Sur. Indudablemente, si esto pasa, se va a alterar la paz de la familia de Neuquén, se va a alterar la paz de los vecinos, se va a alterar la paz de los trabajadores. ¿Por qué? Porque vamos a abrirle la puerta a quienes lo único que traen es destrucción, tortura, violencia. Es una cosa grave. Genocidio, exactamente. Y siempre que están instalados
ellos siempre tienen impunidad absoluta para hacer absolutamente lo que quieren. Exactamente. Contanos un poco cómo está conformada la multisectorial, desde cuándo, cómo vienen trabajando, cómo han logrado realmente instalar el tema, porque ciertamente venía bastante silenciado el tema, ¿no? Fundamentalmente estábamos con las noticias del Chaco, pero del año 2012, y después esto se fue haciendo evidentemente de forma muy clandestina y silenciosa, para que recién creo a partir del año pasado, principios de empiezan a tomar tanto estado público, y esto me parece corresponde a la acción de esta multisectorial. Así que preguntarte nuevamente cómo viene conformada la multisectorial, cómo vienen trabajando, cuáles son los pasos a seguir. La multisectorial se conforma hace 4 años, en junio de 2018, antes de la pandemia. En los comienzos hubo una movilización muy grande, no solo de los últimos tiempos. Lo que pasa es que la pandemia interrumpió todo. Entonces, todo lo que era un proceso importante de movilización general la interrumpió. Se retoma, o sea, se mantuvo así a través de las redes, etcétera, pero no hubo, digamos, una cosa, porque no podía haberla, porque justamente la cuarentena y todas las medidas que se tomaron para enfrentar esta epidemia del coronavirus. Pero aparte tengamos en cuenta, contemos a la audiencia también, Leo, que en Neuquén fue bastante dura, inclusive hasta para salir a comprar alimentos tenían ustedes, por lo menos en algunas regiones, días específicos. Sí, eso hubo algunas variaciones, pero dentro de todo estuvo dentro de lo que es, digamos, lo que ocurrió a nivel nacional, ¿no? Pero lo concreto es que a los fines de lo que es la movilización eso significó una relativa pausa. Y ahora se está retomando la denuncia, se está retomando la movilización. Poco a poco estamos intentando hacer tomar conciencia a todos los sectores de la importancia de esto. Por supuesto, los sectores políticos de Neuquén, que van de la mano de Estados Unidos y están comprados por Estados Unidos, una gran parte de los sectores políticos, por supuesto no todos, hay muchas organizaciones, dirigentes populares que están en la lucha constante, en la resistencia, pero muchos otros están comprados, eso es así. Entonces, se pretende silenciar esto. Y bueno, nosotros desde el pueblo intentamos, por supuesto, instalar esta situación porque, como decimos, no es una cosa que uno pueda mirar con indiferencia. Es algo grave, porque si nosotros queremos que haya paz en Neuquén, tenemos que garantizar que el Comando Sur no esté presente. Si el Comando Sur pone sus botas en Neuquén, por supuesto, lo va a hacer diciendo mentiras, como hicieron con los falsos positivos, es decir, que son el ejemplo más claro de lo que es los siniestros que son. Va a ser un problema para todos. Si nosotros realmente queremos la paz en Neuquén y en la Argentina, tenemos que evitar que esta gente venga y se instale. Leo, la última consulta de mi parte, ya le cedo a las compañeras en el piso. ¿Los pueblos originarios están también participando de esta multisectorial, o por lo menos al tanto, de alguna forma relacionándose? Sí, por supuesto, sí. No, es una multisectorial justamente que tiene una diversidad de sectores sociales y políticos. Hay una diversidad de sectores sociales y políticos unidos por un mismo objetivo, que es defender la paz del pueblo neuquino y que esta gente no se asiente aquí. Perfecto. Bien, entonces, compañeras, no es Cintia, ¿alguna consulta, por favor? Y el gobierno provincial, frente a esto, silencio cómplice, o algún comunicado, algún posicionamiento, o ha abierto las puertas de par en par. No, están trabajando furtivamente, como decía, de manera subrepticia, de manera engañosa. Están trabajando para facilitar el asentamiento de estos elementos. También, como decía recién, es decir, ellos dicen, el fiscal de Estado certifica que no hay ningún condicionamiento, que es, o sea, de repente se han vuelto buenos y reparten donaciones por el mundo porque son buenos, dice eso y no muestra nada, no muestran papeles, no muestran documentos, no muestran expedientes, nada. O sea, están trabajando, está claro que están trabajando de manera subrepticia y bueno, forma parte del saqueo que estamos sufriendo, ¿no? Porque lo vemos también en Paraná, ustedes que están ahí en el Paraná, cómo saquean toda la riqueza de los alimentos de Argentina,
sin pagar impuestos, sin nada, cómo está todo estructurado desde lo que es la infraestructura para que vaya a través del puerto de Uruguay, por ejemplo. Es decir, todo manejado a través de las corporaciones que se llevan nuestras riquezas hacia afuera, y lo mismo pasa con las petroleras, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros, como argentinos, como habitantes de esta tierra, indudablemente queremos defender el futuro de nuestros hijos y no queremos que saquen nuestras riquezas y después nos dejen el territorio devastado, porque eso es lo que pasa, el territorio contaminado, se llevaron todo y nos dejaron las ruinas, ¿no? Y nuestros hijos, ¿le vamos a dejar eso a nuestros hijos? En un minuto pedirte, por favor, cómo nos comprometemos desde diferentes latitudes para colaborar, para estar presentes, para participar de alguna forma en esta gesta, en esta lucha que está llevando adelante la multisectorial, no a las bases yanquis en Neuquén. Sí, fundamentalmente mantenernos en contacto. Mañana va a haber una manifestación, pero que no es de la multisectorial de Neuquén, sino que es de sectores políticos de acá, de Buenos Aires. Vamos a hacer una radio abierta frente al Ministerio de Defensa para decirle al Ministerio de Defensa, en el día que nació Güemes, porque mañana se cumple un nuevo aniversario de un patriota, de un antiimperialista como Martín Miguel de Güemes, justamente para reclamarle que defienda la integridad territorial de nuestra Argentina y que no permita que los que han sostenido y son aliados estrechos de Gran Bretaña y conjuntamente con Gran Bretaña y la OTAN nos usurpan las Malvinas y las islas del Atlántico Sur, para decirle a este gobierno y a este Ministerio de Defensa: no dejen que los efectivos de las Fuerzas Armadas se formen haciendo cursos en el exterior, en Estados Unidos, en Israel, en países de la OTAN que son los que sistemáticamente votan contra la Argentina por la cuestión de Malvinas y por otro montón de cuestiones, que son los que han pergeñado la estafa de la deuda. Decirles: no formen a los que tienen que defendernos, a los hombres que tienen que defendernos, que les han dado esa responsabilidad, el pueblo le hemos dado esa responsabilidad, que los formen justamente nuestros enemigos, los que nos saquean, los que no quieren nada bueno para nosotros. Aparte, las naciones que en realidad crean el genocidio en muchas partes del mundo, ¿no? Nombraste Israel, no podemos dejar de pensar en Palestina, justamente. Totalmente, sí, pero más allá de la cuestión de la solidaridad, simplemente por una cuestión hasta, si se quiere, estrictamente nacionalista. Si se quiere, miremos otros pueblos, miremos nuestro pueblo, lo que han hecho históricamente. Entonces, ¿cómo puede ser que las Fuerzas Armadas argentinas tienen el mandato constitucional y democrático del pueblo y patriótico de defender la integridad territorial de la Argentina y mande a sus hombres a hacer cursos a quienes nos están usurpando el territorio? Eso es una cosa increíble. Lo mismo hacer ejercicios militares y lo mismo permitir que las Fuerzas Armadas Argentinas, que según el Ministerio de Defensa dice que no conocen nada, ninguna actuación en relación con la base de Neuquén, cosa que nos parece, eso está certificado, eso sí está certificado por lo menos una declaración por escrito del ministro de Defensa Tayana. Entonces que actúen en consecuencia, que agarre el Estado Nacional, agarre las instalaciones y garantice que sean las organizaciones populares o lo que sea que lo tenga y evite la presencia del Pentágono en Argentina. Bien, Leo, como sabés que el tiempo en radio es tirano y mucho más en los noticieros nacionales, que tenemos un tiempo muy corto, de mi parte ya agradecerte muchísimo esta entrevista, comprometernos por supuesto desde las radios que componemos la Red Nacional de Medios, también otros medios escritos, gráficos, televisivos, en colaborar, en seguir informando, en seguir denunciando lo que está aconteciendo en Neuquén y por comprometernos, por supuesto. Bueno, Leonardo, así entonces te despedimos con las compañeras y compañeros de Radio La Bulla de San Luis. También me despido yo aquí desde Radio Popular Che Guevara desde Rosario y, bueno, ratificar, mantenernos en contacto y ser solidarios como necesitamos como pueblo, ¿no? Por supuesto, ser solidarios como pueblo entre los argentinos y también con los demás pueblos y estados de nuestra América. Con ellos es con quienes tenemos que hacer ejercicios, con ellos es con quienes nos tenemos que formar, los hombres que tienen que defender la integridad territorial de la Argentina, con esos pueblos, con los pueblos del ALBA, con esos es de quienes tenemos que aprender, porque ellos han sabido defender
sus recursos y por esa razón también son capaces de garantizar a través de la defensa de la soberanía los derechos de sus habitantes. Enredando las mañanas.